nombre es Oscar Luna y el día de hoy les vamos a hablar acerca del surrealismo. Junto a mis dos compañeros Isaac Guillem y Sebastián Pertus, les explicaremos un poco acerca del origen de este movimiento hasta algunos de sus representantes y obras que retratan la naturaleza del movimiento. El surrealismo comienza en 1924 en París bajo la dirección del artista surrealista francés Jean Cocteau, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano y ver al hombre en su totalidad. Siendo conocedor de Freud, pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de creación artística. Para los surrealistas, la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerce ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas, figurativas, simbólicas, las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños, para lo que utilizan recursos variados como la animación de un inanimado, aislamiento o fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas y la relación entre desnudos y maquillaje. El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración en el erotismo que descubre realidades oníricas y el sexo será tratado de forma lúdica. Ahora yo les voy a hablar acerca de las características del surrealismo. El arte surrealista se basa en imágenes e ideas que vienen de los pensamientos del subconsciente. Los aspectos racionales y lógicos del pensamiento son inválidos por el flujo espontáneo de impulsos creativos de la mente surrealista del artista. El arte surrealista es inmediato y reflexivo y está despojado de toda referencia de lo real. Se caracteriza por ser el dictado de pensamiento carente de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética o moral. Se crean imágenes de forma que se puedan interpretar de diferentes maneras, la imaginación se utiliza como lógica y los artistas inventan universos figurativos propios. El surrealismo se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente, de fantasías, de sueños, así como de la irracionalidad. Su arte se basa en imágenes e ideas que vienen del subconsciente. Este movimiento se apoya en una serie de técnicas que buscan la libertad de creación y olvidando la razón. En el arte surrealista, el artista no representa vivencias pasadas, representa una realidad que está en el inconsciente. De aquí que el arte surrealista sea uno de los más difíciles de comprender e interpretar. El surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Se admite todo lo que rebasa la lógica y el inconsciente. El inconsciente habla en los sueños y refleja la vida interna como el yo del artista. El inconsciente manifiesta una nueva realidad que es la surrealidad. Se considera que la verdad está detrás del mundo real. Los sueños, mitos y las visiones, lo maravilloso, son admitidos, por tanto, a través del orinismo, y de la fantasía se podía acceder a aquello que permanecía oculto. Pretende aflorar el subconsciente, entonces se representan los sueños, las pesadillas, lo que está reprimido en el pensamiento consciente del ser humano. Entonces se crean ciertas técnicas para que esto aflore. Los temas principales son el sexo, la muerte, lo más oscuro de los sueños. Se pretendía acabar con la sociedad burguesa o escandalizarla. Los pintores surrealistas trataban de liberar la imaginación accediendo al subconsciente, que es el conjunto de procesos mentales no percibidos conscientemente por el individuo, pero que pueden aflorar en determinadas situaciones e influir en su manera de actuar o en su carácter. Su principal tema era el mundo de los sueños. El propósito de los surrealistas no era hacer arte, sino explorar posibilidades. Inspiración en el pensamiento oculto. Se descubren realidades oníricas. Lo onírico procede del griego, que puede traducirse como ensueño. Se trata de un adjetivo que se emplea para nombrar aquello que está vinculado al mundo de los sueños, o cosas que parecen irreales. Ahora las temáticas. Aquí se hablará de las técnicas y formatos de surrealismo. Técnicas. Para conseguir esta finalidad de liberar al ser humano de las represiones personales y sociales, los surrealistas
se basaron en una serie de técnicas, todas ellas buscando una libertad de creación, olvidando la razón. Cadáver exquisito. En cuanto al aspecto artístico, una de las principales innovaciones del surrealismo fue la técnica del cadáver exquisito, que consiste en la creación colectiva de un conjunto de imágenes o textos. Un artista comienza una obra, ya sea pintura o un texto, etc., y se la pasa a otro artista, quien la continúa similar lo que hizo el artista precedente. Es una especie de juego colaborativo en el que tiene que aparecer el subconsciente colectivo de un grupo. Dibujan una composición en secuencia, se puede hacer con dibujo o con texto, como ya mencioné. A esto se le llama el cadáver exquisito. Cada uno hace su aporte sin saber cuál es el aporte que hacen los demás. La sumatoria de estos aportes individuales genera una obra que no ha sido imaginada previamente. Como en el resultado no ha intervenido la razón, es como si fuera la revelación del inconsciente colectivo de los participantes, ya que la base del surrealismo es la liberación del inconsciente. La escritura automática. La principal técnica empleada para la escritura es la escritura automática, la cual consiste en situar un lápiz sobre el papel y comenzar a escribir dejando fluir los pensamientos del subconsciente. Es el proceso o resultado de la escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien escribe. Es una forma de hacer que aflore el inconsciente, transmitir las ideas de la mente sin reflexionarlas previamente y plasmarlas directamente en un texto. Estas frases proceden directamente del inconsciente y pueden no tener coherencia lógica entre sí. Está libre de todo control de la razón y de preocupaciones estéticas, sociales o morales establecidas. Ahumado. El ahumado es una técnica en donde las impresiones de las manchas de color son hechas por humo, una vela, una lámpara de queroseno. Se puede llevar a cabo sobre papel y lo más importante es que el soporte esté colocado por encima del fuego para que el humo impregne esa superficie. Caligrama. Es un poema, frase o palabra en la cual la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen. La imagen creada por estas palabras expresa visualmente lo que las palabras del texto dicen. Es una combinación de pintura y literatura. En un poema se manifiesta el tema presentado por el texto del poema. Técnica de corte. La técnica de corte es una forma o método literario en el que un texto se corta al azar y se reorganiza para crear un nuevo texto. Método paranoico crítico. El método paranoico crítico es una técnica inventada por Salvador Dalí que consiste en que el artista invoque un estado paranoico. El resultado es una deconstrucción del concepto psicológico de identidad, de modo que la subjetividad se convierte en el aspecto principal de la obra de arte. El aspecto que Dalí encontraba interesante en la paranoia era la habilidad que transmite esta al cerebro para percibir enlaces entre objetos que racional o aparentemente no se hayan conectado. Lo empleó en la producción de pinturas y otras obras de arte, especialmente aquellas que involucraban ilusiones ópticas y otras imágenes múltiples. El aspecto de la paranoia en el que estaba interesado Dalí y que ayudó a inspirar el método fue la capacidad del cerebro para percibir los vínculos entre las cosas que racionalmente no están conectadas. Ahora, los formatos o géneros. Los surrealistas desempeñaron en el collage, la literatura, el cine y la pintura. La literatura. En el terreno literario, el surrealismo supuso una gran revolución en el lenguaje y la aportación de nuevas técnicas de composición. La literatura surrealista ofrecía imágenes o ideas contrastantes. Esto tenía el objetivo de llevar a los lectores a hacer nuevas conexiones entre las diferentes ideas, y de esta manera ampliar la concepción de la realidad de los lectores. También se valía de imágenes y metáforas para obligar al lector a hacer interpretaciones que lo llevarán a explorar su propio subconsciente. En la poesía, los autores creaban imágenes, historias oníricas y fantásticas que desafiaban la lógica, ignoraban todas las estructuras establecidas y propiciaban saltos en la linealidad e ideas abstractas que permitieran crear nuevas asociaciones de ideas. El collage. El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos diversos en un todo unificado. El término se aplica sobre todo para la pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística como la música, el cine, la literatura o el videoclip. El cine surrealista es aquel al que se aplican los conceptos y técnicas propias del surrealismo. Los surrealistas estaban interesados en el cine como medio de expresión.
El cine surrealista mantiene muchos de sus grandes motivos: creación aparte de todos los principios estéticos y morales, fantasía onírica, erotismo lírico, y sus directores lo utilizaban para escandalizar a la sociedad burguesa. Los fundamentos del movimiento comenzaron en Francia y coincidieron con el nacimiento de las películas. Francia fue el lugar del nacimiento del cine surrealista debido a una afortunada combinación de fácil acceso a equipos de cine. Los surrealistas vieron en las películas un medio que anuló los límites de la realidad. Lo que más le gustó a los surrealistas del género fue su capacidad de evocar y mantener la sensación de misterio y suspenso a los espectadores. Estos artistas veían el cine como un medio de expresión que podía mostrar lo más íntimo del ser humano, sus anhelos, angustias o fantasías. Para los surrealistas, la película les dio la capacidad de desafiar y moldear los límites entre la fantasía y la realidad, especialmente con el espacio y el tiempo. Como los sueños que deseaban, el cine no tenía límites ni reglas. La pintura surrealista se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente, de fantasía y de sueños, así como de la irracionalidad. Se crean imágenes erróneas de forma que una cosa u objeto puede interpretarse de diversas maneras, dejando al espectador un poco desorientado. Se crean formas abstractas y figurativas, simbólicas, que intentan plasmar las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Aparte de esto, también se desenvolvieron en la escultura, la fotografía surrealista, que es una tendencia artística dentro del ámbito de la fotografía, cuyo objetivo es captar y expresar por medio de la imagen la esencia e inquietudes del ser humano, a través de técnicas y temáticas fotográficas que apelan al mundo del inconsciente, de lo irracional y de lo onírico. Principales representantes. Muchos han sido los artistas que se han convertido en auténticos referentes del surrealismo a lo largo de la historia, entre los que podemos destacar los siguientes. Primeramente, Salvador Dalí. El artista español Salvador Dalí está considerado el pintor onírico por excelencia. ¿Por qué? Porque sus cuadros reflejan tal grado de fantasía y de surrealismo que se consideran por algunos expertos que solo han sido podido ser frutos de sueños. Entre las obras que mejor representan estos están La Tentación de San Antonio o La Persistencia de la Memoria. Salvador Dalí nació el 11 de mayo de 1904, de la mañana, en el pueblo de Figueres, Girona, en España. La obra de Salvador Dalí se relaciona indiscutiblemente con el movimiento surrealista, siendo una de las figuras más versátiles y relevantes del movimiento. Salvador Dalí fue un artista de gran virtuosismo y muy prolífico, cuya creatividad e ingenio quedarían reflejadas no solo en la pintura, sino también acabaría en el campo de la escultura, el grabado, la publicidad, el cine, la moda, la escenografía, la fotografía o la escritura. La fotografía surrealista tratará de expresar por medio de la imagen lo que esconde el mundo del inconsciente y el mundo onírico, que para los surrealistas esconden las inquietudes más profundas del ser humano. Su obra se caracteriza por el fuerte uso del simbolismo y una frecuente temática onírica donde la muerte o el erotismo juega un papel fundamental e importante. Sin lugar a dudas, Salvador Dalí se convirtió en uno de los máximos representantes del surrealismo. Dalí supo crear una fascinación y un éxito que perdura a día de hoy y abarca tanto su persona como a su obra. El 23 de enero de 1989 falleció en el hospital de Figueres a los 84 años de edad, en consecuencia de un paro cardíaco. Algunas de sus obras son La Persistencia de la Memoria, 1931, Los Elefantes, La Tentación de San Antonio, Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, de 1944. Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, mejor conocida por su seudónimo artístico Frida Kahlo, nació en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Frida Kahlo fue una de las pintoras mexicanas más importantes del siglo XX.
un buen número de las obras de Frida reflejan las diversas dificultades por las que pasó, tanto de salud como en sus relaciones personales. De allí que se haya destacado por ser una artista singular. Frida es reconocida como una mujer dueña de un espíritu revolucionario. Fue militante del Partido Comunista Mexicano y luchó por los derechos de las mujeres, por lo que se convirtió en un símbolo del feminismo. Entre algunas de sus obras se destacan Frida y Diego Rivera de 1931, Las dos Fridas de 1931 también, unos cuantos piqueticos de 1935 y La columna rota de 1944. Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga en 1881. Pablo Picasso es sin lugar a dudas uno de los artistas plásticos más famosos del mundo. Polémico, controvertido, con un talento sin límites y una insaciable necesidad de crear. Su frase más conocida refleja fielmente su personalidad. Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando, dijo Picasso. Uno de los artistas más reconocidos de la historia que participó en una gran cantidad de movimientos artísticos que se propagaron por todo el mundo, ejerciendo una gran influencia en los grandes artistas de la época. Picasso está considerado como uno de los mayores genios del siglo XX, un hombre famoso por su capacidad a la hora de crear verdaderas obras de arte en las que lo más importante no eran las formas o las pinceladas, sino su enorme carga social, sus relaciones con la sociedad y la época en que vivió. Un talento que no solo utilizó para la pintura convencional, sino que decidió abrir sus fronteras hasta géneros como el dibujo, la ilustración de libros, el grabado, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía. En sus últimos años de vida se dedicó a rentabilizar su popularidad con diferentes pinturas de una menor calidad y dedica la mayor parte de su tiempo a la escultura y la cerámica. En Picasso, el arte es, cuanto menos, una forma de redescubrir nuestra propia realidad como seres humanos. El siglo XX fue testigo de nuevos aportes en el ámbito artístico por parte de Pablo Ruiz Picasso, protagonista y creador inimitable de las diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas. Finalmente, y con la admiración del mundo del arte, Picasso muere en Francia el 8 de abril de 1973 a los 91 años de edad. Algunos ejemplos de sus obras son La Guernica de 1937, La Primera Comunión de 1896, La Cabeza de Toro de 1942, que es una escultura, Ciencia y Caridad de 1897 y La Vida de 1903. Giorgio de Chirico nació en Bolos, Grecia en 1888 y falleció en Roma, Italia en 1978. Fue un pintor italiano nacido en Grecia pero de padres italianos. Giorgio de Chirico es uno de los pintores que pretenden plasmar el mundo de lo irracional con objetos cotidianos en contextos poco habituales, consiguiendo una realidad ilógica, pero a la vez verosímil. Se considera una de las mayores influencias sobre el movimiento surrealista. Giorgio de Chirico era, una, era de origen griego, quizás por eso el arte clásico tuvo mucha influencia en él. Su pintura metafísica abre una ventana por la que entra la ambigüedad del mundo de los sueños, una mezcla entre lo real y lo irreal. Su visión de la realidad, con referencia al sueño, influyó en el surrealismo. Sin embargo, los inicios de su carrera estuvieron marcados por un arte mucho más clasicista. Algunas de sus obras se encuentran El enigma de la hora, La gran torre, Las musas inquietantes y La incertidumbre del poeta. Vladimir Kush. Vladimir Kush nació en Moscú en 1965 y comenzó a esculpir y a mostrar capacidades artísticas a la edad de tan solo 4 años. Su padre, Oleg Kush, animó a su hijo a desarrollar su capacidad y comenzó a asistir a una escuela de bellas artes a la edad de 7 años. Kush entró oficialmente en el Instituto de Arte de Moscú a los 16 años, y su estilo fue inspirado principalmente por grandes artistas como Monet, Van Gogh, Dürer y Schinkel.
En 1987 comenzó a vender sus pinturas y exposiciones dentro de la Unión de Artistas. Por aquel tiempo le invitaron a pintar una serie de retratos para una nueva exposición y quedó en los Estados Unidos. En 1991 su sueño se hizo realidad. Por mucho tiempo había alquilado un pequeño garaje en Los Ángeles para pintar, pero no podía mostrar sus cuadros en ningún sitio. Con el dinero que ganó dibujando gente sobre el muelle de embarque de Santa Mónica, compró un ticket para Hawái y durmió sobre la playa de Santa Mónica hasta que se fue a Hawái. Su arte fue observado primero en el continente asiático y después en América. Finalmente, en 2001, abrió su primera galería de arte, él en Lahaina, Hawái. Actualmente tiene otra galería en la Playa Laguna, en California. Algunas de las obras de Vladimir Kush son la Sonata Africana, Walnut of Heaven y Three Graces. Dorothea Tani fue una pintora, escultora, diseñadora, escritora e ilustradora, una figura innegablemente destacable en el surrealismo, que también experimentó con la pintura impresionista. Sus trabajos nos llevan a escenas oníricas y mundos imaginarios, como es característico en esta clase de técnica. Nació el 25 de agosto de 1910 en Galesburg, Illinois, dentro de una familia de clase media. Estaba interesada en el arte y aunque a sus padres les preocupaba que se convirtiera en una bohemia, de hecho, en el campo fue autodidacta. En 1928 empezó a estudiar en Knox College hasta 1930. Entonces se marchó e instaló en Chicago durante varios años. Allí completó sus estudios de artes asistiendo al Instituto de Arte de Chicago. En 1935 se trasladó a Nueva York y comenzó su trabajo como diseñadora publicitaria. Durante este periodo conoció el surrealismo y el dadaísmo en la exposición de arte Fanatic Art, Dada and Surrealism, que el Museo de Arte Moderno programó en 1936. Estos movimientos artísticos la influenciaron profundamente y tuvo la oportunidad de conocer y entrar en los círculos de esos artistas. En 1941 trabajó ilustrando anuncios de moda para Macy's y su director de arte quedó sorprendido por su creatividad, así que decidió presentarla al propietario de la galería Julian Levy. El talento de monográficas en 1944 y 1948. El famoso galerista también la puso en contacto con el círculo de surrealistas inmigrantes que exponían en su galería. En la década de los 40, muchos artistas que se exiliaron a Europa huyendo del nazismo llegaron a Nueva York. Entre ellos estaba Max Ernst, con quien estaría durante 34 años, hasta la muerte del pintor en 1976. En 1942, Ernst visitó el estudio de Dorothea Tani porque buscaba candidatos para una exposición de las mujeres en el surrealismo que organizaba la galería Art of the Century de Peggy Guggenheim. Su autorretrato, Birthday, en el que aparece con los pechos descubiertos, estaba a la vista. Dorothea formó parte de la exposición. Según ella, el día de la visita de Ernst jugaron al ajedrez y se enamoraron. También se embarcaron en una vida juntos que les llevaría a Serona, Arizona, y a Francia. En 1946 se casaron en Beverly Hills, en una boda doble con sus amigos el artista Man Ray y Juliette Brown. Este periodo es el más surrealista de toda su trayectoria artística. Durante los años 40 y principios de los 50, sus pinturas representaban escenas inquietantes que salían de su inconsciente. Trabajaba en Sedona, Nueva York y París. De este periodo salen pinturas como Ein kleine Nachtmusik, una de sus obras más conocidas. También pintó Maternity en 1946, en la que
Una madre sostiene en brazos a su bebé en el suelo. Algunas de sus obras conocidas son, como ya mencioné, Maternity, Puerta 84 y Endgame. Lucian Freud nació en Berlín el 8 de diciembre de 1922 y murió en Londres el 20 de julio del 2011. Fue un pintor y grabador británico, considerado como uno de los artistas figurativos más importantes del arte contemporáneo. Después de haberse iniciado en el surrealismo en su juventud, se convirtió tras la Segunda Guerra Mundial en uno de los principales representantes de la pintura figurativa inglesa, especializado en los retratos. Estos suelen excluir expresión de sentimientos, y los personajes representados aparecen bajo una fuerte luz y con una carnalidad muy perceptible en el caso de los desnudos. Sus padres fueron el arquitecto Ernst Freud y Lucy Freud. Era nieto de Sigmund Freud y tuvo dos hermanos, el escritor y parlamentario Raphael Freud y el editor Stefan Freud. En 1933, cuando Lucien tenía solo 11 años, tuvo que emigrar a Reino Unido debido a la llegada de Hitler al poder. En 1948 contrajo matrimonio por primera vez con Kathleen Jarman, con quien tuvo dos hijas. Con frecuencia, Kathleen posó para él como modelo. Tras el divorcio de su primera esposa, se casó en 1953 con Caroline Bradley, con quien se divorció en 1959. Las primeras pinturas de Freud a menudo están asociadas con el surrealismo y muestran personas y plantas en juxtaposiciones inusuales. Estos trabajos están usualmente hechos con una pintura muy fina, y a partir de los años 50 empezó a realizar retratos, muy a menudo desnudos, sin nada más, utilizando la técnica del empasto, la cual es una técnica que consiste en colocar el material en un área de la superficie en capas muy gruesas, por lo general suficientemente gruesas como para que se vean visibles los trazos del pincel, cuchillo de paleta o los propios dedos. Los colores son a menudo neutros. Los temas de Freud son personas y sus vidas, amistades, familia, colegas, amantes y niños. En contadas ocasiones aceptó retratos por encargo. De sus obras más famosas se encuentran los retratos de David Dawson, Kate Moss y la obra Reflection. Bueno, ahora me toca a mí hablar sobre las obras de aquellos exponentes principales del surrealismo. Auténticas obras de artes gráficas por estos autores tan talentosos. Eh, Como primer punto tenemos Los Amantes de René Magritte, pintada en 1928 en París y en la actualidad se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es una pintura de óleo de 54 centímetros por 73.4 centímetros. En esta imagen o en esta obra de arte podemos ver a una pareja aparentemente intentando besarse, pero hay algo que se los impide y es que sus cabezas o sus rostros están cubiertos con un tipo de tela que impide su contacto directo. Hay varios tipos de interpretación, pero para mí tiene que ver con algo de algún tipo de represión a los impulsos carnales. Bueno, la obra forma parte de una serie de 4 pinturas similares, todas ellas pintadas por Magritte el mismo año, en las que se incluyen Los Amantes 2, que se encuentra en la Galería Nacional de Australia, Los Amantes 3 y Los Amantes 4. Estos cuadros se caracterizan por los paisajes siniestros y misteriosos y por la presencia de cosas bastante tétricas en todos ellos, y lo que no puede faltar, una pareja con las cabezas tapadas por telas que llegan hasta los hombros. La mezcla de estos característicos elementos
encajan con las afirmaciones que el artista dio en una conferencia en 1938, en la que decía que sus obras de esta época pretendían dar al mundo real de los objetos un significado poético. Es esto lo que el artista intenta con sus pinturas llevar. Y como conocemos ya, el surrealismo es una forma de expresión bastante subjetiva debido a que sus expresiones, digamos que no tienen una lógica o una conexión con la física, con la lógica humana, y son cosas bastante que podríamos llamar extrañas. Pero se trata de esto, y que a pesar de que son cosas poco lógicas, siempre tienen su significado, el cual muchos de nosotros podríamos fácilmente descifrar si pusiéramos simplemente un poco de atención. La siguiente obra de arte en nuestra lista es La columna rota de Frida Kahlo. Pintada en el año 1944, en la actualidad se encuentra en San Petersburgo, el Museo de Faberge, en préstamo temporal, pero su dueño legal es el Museo Dolores Olmedo Patiño de la Ciudad de México. Una pintura de óleo de 43 centímetros por 33 centímetros. La obra es un autorretrato de la autora semidesnuda mostrada con una columna jónica fragmentada representando su columna vertebral y un corset ortopédico rodeándole el cuerpo. Le cubre de la cintura para abajo una sábana con movimiento y tiene decenas de clavos en el rostro y una aguja en el cuerpo. Se muestra con el rostro girado hacia otro lado, tiene lágrimas de color blanco saliendo de sus ojos y el fondo es una superficie agrietada de color verde y un horizonte azul. Puede que en este cuadro Frida Kahlo pintase o plasmase alguno de aquellos paisajes vistos en América debido a que era una aficionada a su continente como tal y a su cultura. La obra fue pintada por Frida después de ser operada quirúrgicamente de la columna vertebral debido a las lesiones que sufrió después del accidente de 1925 y tuvo que llevar en lo sucesivo un corsé de acero que le provocaba intensos dolores. La obra representa algo bastante simple: el dolor que sentía esta mujer debido a las secuelas de los accidentes o del accidente en particular y de la operación. La siguiente obra de arte es La lámpara filosófica o La lampe philosophique, pintada en 1936 por el mismo autor de la primera pintura, René Magritte. Actualmente en el Centro Pompidou, para una selectiva exposición de este mismo autor y toda una colección privada de obras de este importante exponente del surrealismo. Es un óleo sobre lienzo de 46 por 55 centímetros y actualmente aún se encuentra en París, en donde originalmente fue pintada en 1935. Se tienen algunos referentes políticos e ideologías psíquicas de este autor insertadas en la pintura, que a primera vista no se ven, pero con un poco de zoom podemos observarlo con mejor vista. Y una vez que caemos en cuenta de estas, no podemos dejar de ver la explicitez de estos mensajes. El siguiente cuadro se llama La persistencia de la memoria de Salvador Dalí, pintada en 1931, estilo surrealista, una técnica de pintura que es óleo sobre lienzo como la mayoría de las anteriores mencionadas, un tamaño de 24 centímetros por 33, y actualmente se encuentra en el Museo de Arte Moderna en Nueva York. Aquí se encuentra en constante exposición y a cualquiera que le apetezca verlo, pues se encuentra siempre en el Salón de Arte del Museo de Arte Moderno de Nueva York.
La persistencia de la memoria es una visión subjetiva de la temporalidad y de sus implicaciones, sea en la propia obra de arte o en los recuerdos. Es también un homenaje al tiempo interior del inconsciente, que tiene su propia forma de contarse y que huye de la racionalidad superficial. El inconsciente es materia esencial para Dalí y su atemporalidad, que se representa en sus obras de muchas formas. Por ello, en este cuadro reluce el uso de los relojes que se derriten para ser expuestos a la persistencia de la memoria. También podría ser interpretado como la carencia de importancia del tiempo, debido a que, si tenemos en cuenta que para el pintor Salvador Dalí las hormigas eran animales que le producían asco o algún tipo de fobia sobre los relojes, lo cual significa que son cosas repugnantes, y los relojes en esta pintura representan el tiempo, pues como que burla el tiempo, o más bien lo ignora, haciendo caso omiso de la existencia de este. Dalí Atómicos es la siguiente obra de arte naturalista y es una fotografía, cabe resaltar, tomada en 1948, de ahí su carencia de color. Aquí podemos ver capturados en una misma fotografía sucesos que a la vez son poco comunes, y el enigma que esconde es poco visible a la simple vista, y solo pocas personas, siendo buenos observadores, la logran conocer. Contiene un misterio que solo ha sido desvelado por la hija del fotógrafo, llamado Philip Halsman, el autor de esta obra de arte, en el cual desvela todos aquellos secretos contenidos en la tan enigmática y polémica foto. La siguiente pintura no tiene nombre, pero sí se conoce el autor, se llama Eduardo Martínez. Esta pintura no tiene ninguna especificación ni información, pero podemos ver en ella la flor del surrealismo en la ilógica imagen, debido a que la mujer tiene dos tipos de pelo, dos tipos de cabello, un casco de astronauta, teniendo en su mano lo que parece ser una corona de flores, y en la otra una Coca-Cola. Es bastante extraño y podríamos hallar más detalles si ponemos atención en su vestimenta y demás. Una típica representación del surrealismo concreto en una sola imagen. La carencia de lógica es lo que más, para mí, más identifica a este movimiento artístico en especial. Ya hemos visto los anteriores y son cosas bastante extrañas que de por sí en la vida real no sucederían, o sería muy extraño que sucediesen. Ahora veremos un pequeño cortometraje en el cual le pondremos el surrealismo en carne. Se llama Malice in Wonderland de Vince Collins. Y es un poco bizarro, me atrevería a decir, pues es un contenido bastante extraño y tétrico, sobre todo debido a la constante rotación de las imágenes y al cambio de la morfología de las animaciones. Ok, ahora miren ustedes y opinen.
you. The queen! Off with her hand! Oh, I've had such a curious dream. Dicho ya esto, procederé a leer un poema que es también Dicho ya esto, procederé a leer un poema que es también representante del surrealismo, de la autoría de Robert Desnos, titulada La Misteriosa. Tanto he soñado contigo que pierdes tu realidad. ¿Habrá tiempo para alcanzar ese cuerpo vivo y besar sobre esa boca el nacimiento de la voz que quiero? Tanto he soñado contigo que mis brazos habituados a rozarse sobre mi pecho abrazan tu sombra, tal vez que no sepan adaptarse al contorno de tu cuerpo. Tanto he soñado contigo que seguramente ya no podré despertar. Duermo de pie, con mi pobre cuerpo ofrecido a todas las apariencias de la vida y del amor. Y tú eres la única que cuenta ahora para mí. Más difícil me resultará tocar tu frente y tus labios que los primeros labios y la primera frente que encuentre, y frente a la existencia real de aquello que me obsesiona desde hace días y años, seguramente me transformaré en sombra. Tanto soñando contigo, tanto he hablado y caminado, que me tendí al lado de tu sombra y de tu fantasma, y por lo tanto ya no me queda sino ser fantasma entre los otros fantasmas, y 100 veces más sombra que la sombra que siempre pasea alegremente por el cuadrante solar de tu vida. Es un poema muy práctico de interpretar, debido a que varias veces repite el autor en su obra la obsesión que siente por una mujer imaginaria que en sus sueños vaga todas las noches. Y nos cuenta que no sabe si sea realidad, y yo interpreto de la forma el que él caiga en la duda de que si le alcanzará la vida, pues él no sabe si esa mujer es real o simplemente es un sueño, y si acaso su vida alcanzará para encontrarla en la vida real. Tal ha sido la obsesión que cuenta con esta mujer como si fuese la única en su vida, eh, ignorando a la gran mayoría de las mujeres reales, lo cual en realidad sería un gran problema, y él lo detalla como un pequeño sufrimiento
o uno bastante grande que se ha incrustado en su vida desde aquel momento en que comenzó a soñar con aquella mujer. Podemos hallar aquí los rasgos fácilmente del surrealismo, el subjetivismo con el que este autor nos describe a la mujer y todas aquellas palabras que a veces carecen de sentido, pero que si las juntamos y analizamos con mucho más cuidado, podemos encontrar un significado. Y es este el surrealismo literario, la escritura subjetiva de mensajes bastante dispersos y un poco extraños que vale la pena leer con más cuidado y entender mucho mejor.